El pájaro no canta porque es feliz porque canta. Disfruta ejecutando una melodía. Así es el estado de fluidez, que es el tema del día de hoy. Pensemos un poco acerca de la sociedad posmoderna en la que estamos viviendo. Muchas personas viven en la rutina, la pasividad o la apatía porque han perdido el interés en las actividades que realizan y el entusiasmo por aprender nuevas habilidades. No obstante, la motivación intrínseca es la esencia del movimiento, de la acción y la iniciativa. Solo con una actitud proactiva es posible buscar nuevos desafíos y también transformar nuestras cualidades y aptitudes en capacidades. Así, estaremos preparados para llevar una vida dinámica, entusiasta, satisfactoria, pero sobre todo con momentos más frecuentes de felicidad. Reflexionemos acerca de tal situación. ¿Cuántas actividades cotidianas realizamos con entusiasmo? ¿Las disfrutamos? ¿Nos satisfacen y hacen sentir felices? ¿O solo las hacemos por obligación, por costumbre o necesidad? Entonces, lo primero es identificar si las tenemos que hacer o las queremos hacer. Gran parte de la población vivimos en constante movimiento con el fin de satisfacer necesidades y deseos, y nos hundimos en la rutina o bien en la competitividad, y vivimos distraídos. Sin embargo, cuando realizamos una actividad que nos apasiona, sea un pasatiempo, un deporte o incluso el trabajo mismo, vivimos momentos en los que nos sumergimos totalmente en la experiencia y esta es placentera. De modo pues que experimentamos un estado de fluidez, fluimos en la vida y con la vida. En sus exitosos libros, Fluir, que es este, y Aprender a Fluir, que es este otro, su autor, Mihaly Csikszentmihalyi, nos dice: la metáfora fluir es la que muchas personas han utilizado para describir la sensación de acción sin esfuerzo, que sienten en momentos que sobresalen como los mejores momentos de su vida. Los atletas se refieren a ellos como estar en la zona, los místicos como entrar en éxtasis, y los artistas y músicos como arrobamientos estéticos. Así, atletas, místicos y artistas hacen cosas muy diferentes cuando experimentan estos estados de fluidez, cuando surge la magia en el desempeño de sus especialidades. Pero sus descripciones de las experiencias son extraordinariamente parecidas. Las actividades de flujo que inducen los estados de fluidez tienen tres características fundamentales. Primera, metas claras. Y nos dice el autor que un escalador tiene una meta: llegar a la cumbre de la montaña. 2. Retroalimentación inmediata. A cada paso que da el escalador, puede sentir que está unos centímetros más arriba, acercándose a su meta. Y 3. Los desafíos y capacidades en equilibrio. El escalador se ha preparado a conciencia para lograr su meta, que es un desafío posible por afrontar. Ya sabemos que las metas deben ser alcanzables, medibles, etcétera, etcétera, pero aquí existen entonces equilibrios y desequilibrios, de modo que nos permita avanzar en nuestro proceso de desarrollo o de evolución en la actividad que practicamos. Cabe agregar que para fluir se requiere un alto nivel de atención y concentración. Es vivir en el aquí y el ahora, además de implicarnos profundamente en algo, sumergirnos en la experiencia a tal grado que perdamos la conciencia del tiempo y literalmente las horas se convierten en minutos. Los desafíos y las capacidades conforman un abanico de posibilidades. No obstante, la convergencia entre estas dos condiciones en su más alto nivel muestran el estado de fluidez al máximo, o como también las llama Abraham Maslow, experiencias cumbre. De modo que en la vida cotidiana podemos fluir en determinado nivel, pero las experiencias cumbre o los estados de fluidez son los representativos del más alto nivel de placer y de disfrute y de sentirnos uno con la actividad que estamos realizando. El modelo que nos propone Csikszentmihalyi para comprender esta idea está conformado por un eje horizontal o de las X que representa las capacidades y uno vertical o de las Y que representa los desafíos. Los estados de fluidez se alcanzan cuando se encuentran en un punto de convergencia, nuestros desafíos y nuestras capacidades. De modo que se produce una profunda participación, compromiso y motivación, y es esto lo que separa los estados de fluidez de las experiencias ordinarias. El estado contrario al de fluidez es la apatía. Sucede cuando percibimos que los desafíos y las capacidades presentan muy bajo nivel,
de modo que perdemos el interés por aprender cosas nuevas y por enfrentar nuevos desafíos. Es el caso de un estudiante que de pronto se siente incompetente e incapaz de enfrentar los desafíos académicos. Entonces, terminará por abandonar la escuela y pasará a engrosar las estadísticas de deserción escolar. En el nivel de aburrimiento, nos dice el autor, que es cuando tenemos un nivel bajo de desafíos y un nivel medio de capacidades. Sucede una pérdida de interés por la actividad que realizamos. La actividad rutinaria de un trabajador en la línea de ensamblaje de una fábrica puede ser un ejemplo de ello. Por otra parte, en el nivel de relajación, nos sentimos relajados cuando los desafíos son demasiado bajos en relación con nuestras capacidades, e incluso llegamos al aburrimiento. Los niños identificados como talentosos o con altas capacidades con frecuencia se encuentran en esta condición. Por eso se crearon escuelas especiales para ellos. El estado de control, que es un estado ya muy cercano al de fluidez, es un estado positivo de experiencia en el que la persona se siente bien, segura y satisfecha. Tiene un nivel medio de desafíos con un nivel alto de capacidad. Entonces, ¿cómo se llega al estado de fluidez? La respuesta es mediante desafíos que vayan en aumento. Y esto, según la teoría del pedagogo Vygotsky, debemos reconocer en primer lugar la zona de desarrollo real, es decir, tener un diagnóstico de en dónde estamos parados y en qué grado dominamos la actividad. Luego, la zona de desarrollo próximo, lo que es factible lograr a corto plazo. Y por último, la zona de desarrollo potencial, que es aquello que podemos lograr en el largo plazo, a fin de aprender de manera gradual, por gradientes, por grados. El estado de ansiedad o preocupación. Allí es muy alto el desafío y poca la capacidad. Sentimos frustración generalmente. La distancia que la separa del estado de fluidez suele parecer demasiado grande a una persona. Por ello, busca una situación que suponga un menor desafío en lugar de intentar afrontarlo. Es como cuando quisimos aprender a nadar y el primer día nos lanzaron a lo más profundo de la alberca y casi nos ahogamos. Al día siguiente no volvimos a la clase y nos sentimos frustrados. Y si en lo futuro volvimos, fue para intentar poco a poco con desafíos pequeños. Pero muchas de las veces cuando queremos aprender inglés, queremos aprender guitarra, queremos aprender algún deporte, si en un principio nos enfrentan a desafíos muy elevados, lo único que van a lograr es frustrarnos y en un momento retirarnos porque creemos que no tenemos ninguna cualidad para ello. En el estado inicio de la motivación, la persona se siente mentalmente centrada, activa e involucrada, pero no muy segura, alegre ni controlada. ¿Cómo podemos llegar a un estado de fluidez que podamos disfrutar más? La respuesta es obvia, aprendiendo nuevas habilidades. Es cuando queremos mayores logros y estamos motivados para capacitarnos y conseguirlos. Y es entonces cuando se activan las hormonas de la felicidad, como son dopamina, oxitocina, serotonina y endorfina, por mencionar solo algunas. En mi experiencia como entrenador de gimnasia artística, hace muchos años, les exigía a mis alumnos cada vez un mayor grado de dificultad en sus ejecuciones, pero para ello existen las metodologías adecuadas, con las que se van obteniendo logros graduales y se mantiene una alta motivación. Y en ese caso, los retos eran todos los días, porque todos los días habría que mejorar. Regresando al estado de fluidez, este puede producirse en casi cualquier profesión, oficio o actividad. Médicos, maestros, músicos, artesanos, atletas, etc. lo consiguen cuando llegan a un nivel de desempeño de maestría, de dominio y perfeccionamiento. Aunque esto solo se logra con muchas horas de práctica. Es decir, tenemos que dominar la técnica, la estrategia, la metodología, etc. Y entonces surge la pregunta clave: ¿cómo podemos propiciar estados de fluidez de manera consciente, que no sea por casualidad o de manera fortuita? La respuesta es aprendiendo nuevas capacidades y estableciendo nuevos desafíos. Aunque es preciso tener en cuenta que lograr este tipo de experiencias óptimas exige energía y tener en cuenta que con frecuencia no podemos o no queremos hacer el esfuerzo extra. Estamos muy cómodos en nuestra zona de confort y no accedemos a una zona de riesgo. En el estado de fluidez hay algunas precisiones que creo pertinente hacer. La motivación es intrínseca, no es una motivación externa. Y también la satisfacción es interna. Disfrutamos el proceso y poco importa el resultado. Somos uno con la actividad porque estamos en armonía con ella.
O como cuando nos comenta Ken Wilber en sus libros, somos uno con el universo, y con eso se rompe la falsa percepción de separabilidad, que estamos separados, estamos integrados, integrados con la naturaleza, integrados con el universo. De modo que cuando nosotros nos encontramos en el estado de fluidez también, vivimos el eterno presente. No hay pasado, no hay futuro. Y tampoco quiere decir que este estado de fluidez se logre solamente con la ejecución a nivel de maestría. También estas experiencias pueden lograrse con la meditación o caminando en el campo, cuando nos sentimos uno con la naturaleza. En fin, diferente tipo de experiencias que tienen que ver con estados alterados de conciencia. Así, nuestra aspiración debe ser entonces convertirnos en ejecutores de alto desempeño, de alto rendimiento, de obtener buenos resultados y por tanto de alta productividad también. En concreto, el estado de fluidez es el resultado de la convergencia entre desafíos y capacidades. El punto en el que la motivación, la expectativa y el sentido del logro están en la cúspide. Los estados de fluidez, como los llama Mihaly Csikszentmihalyi, o las experiencias cumbre, como también las denomina Abraham Maslow, son la esencia de la realización personal. Son instantes que todo ser humano ha sentido en algún momento de su vida. Es plenitud, es éxtasis, son estados alterados de conciencia. Amigas y amigos, por último, decirles que no conoceremos nuestros límites si no nos planteamos nuevos desafíos y nos capacitamos para superarlos.